¿Cómo impulsar varios negocios a la vez? Esa es una disyuntiva que pueden tener muchos emprendedores que tienen muchas ideas y que tal vez quieran impulsarlas al mismo tiempo o solamente concentrarse en una. Esta disyuntiva nos la va a ayudar a tratar de descifrar o a aconsejarnos nuestro invitado del día de hoy, que es Gabriel. Gabriel, bienvenido. Gracias a ustedes por invitarme aquí a Estamina. Cuéntanos tu experiencia. ¿Tú has tenido experiencia con esa gran pregunta que hicimos al iniciar nuestro podcast? Sí, he tenido muchas experiencias, pero sí, actualmente vivo una. Impulsar dos negocios a la vez va a ir relacionado lo uno con el otro, lo que te hace el uno con el servicio del otro. Por ejemplo, sería muy difícil tú tener un negocio de renta de flores y después un negocio de vender traje de baño. Okay. Digo difícil porque ¿cómo tú podrías tirarte fotos y plantar las flores? Entonces, hay que ver cómo tú manejas el tiempo a la hora de impulsar dos negocios a la vez. Yo creo que es posible, pero siempre debe haber como un enlace de uno con el otro, siempre y cuando haya una idea principal en tu negocio que fue el primero que salió. A la hora de impulsar el negocio, tú tienes que tener ideas claras. Eso es lo que tú necesitas, ideas claras. Te pueden llegar nuevas necesidades de uno con el otro, pero para impulsar dos negocios a la vez, tú necesitas uno y caminarlo con el otro. En mi caso, sí. Y en tu caso, por ejemplo, que tú estás manejando varios negocios, cuéntale un poquito a los emprendedores cuáles son esos negocios que tú estás manejando a la vez. Ahora manejo una escuela de clases particulares de música, de instrumentos, y el otro emprendimiento es una empresa de producciones de eventos enfocada en lo que es sonido para eventos, boda, cumpleaños, bautizos, etcétera, todo ese tipo de negocios. Excelente, o sea que está hablando una voz ahí de la experiencia que está teniendo su dos negocios y como tú mencionaste, entonces tú los relacionas con música, o sea, música, están alineados exacto. con la música. En la lluvia de ideas que uno hace, como que la palabra más grande que yo tengo arriba es música, o sea, ¿qué desprendo de esa lluvia de ideas? O sea, esas nubecitas, porque es donde yo me muevo, en el ambiente que me he estado moviendo, ¿verdad? Desde pequeña edad. Y ahí es donde como que mejor me puedo mover y me siento como libre. Ok, entonces tú iniciaste impartiendo clases de música. Impartí clases de música. Miren, le voy a contar una experiencia. Un día yo estaba en mi casa y le voy a contar cómo surge la idea real. Cuando eso teníamos PowerPoint, ¿se acuerdan? Como el paquete de Office. Claro. Entonces yo ya tenía la idea. Y recuerdo que tenía mis ahorros y dije, pero ven acá, yo tengo Office, yo puedo hacer un flyer, puedo imprimirlo, lo puedo pegar en residenciales porque están cerca y como están ahí mismo, bueno, si yo pego 200 flyers, por lo menos 10 me pueden llamar. Esa fue mi seguridad de impulso. Entonces yo fui, diseñé mi flyer, se imparten clases, que se yo quedé a domicilio, puse mi teléfono, no había WhatsApp todavía, lo que había era BB Ping, BlackBerry. Ah, sí, claro. Entonces yo salí. Se nos cayó la cédula ahí. Salí, imprimí los flyers y entonces fui con un pegamento de esos y iba a las puertas de los residenciales y pegaba los flyers. Me cayeron atrás par de perros, pero... Todavía no los clientes, par de perros. No los clientes. Yo dije, no es animal en la clase. Entonces, recuerdo que mis primeros alumnos fueron 2 niños. Su papá me llamó y me dice, mira, yo quiero que tú le des clase a 2 hijos míos que yo tengo. Y ahí yo dije, funcionó la idea. Eso fue como que funciona de verdad. Ese momento mágico. Es mágico, funciona. Entonces, ese fue el primer paso que luego de 6 años, casi 7, hemos seguido haciendo. Con esa misma energía que había en ese momento. Recuerdo que en ese entonces yo no tenía vehículo, yo tenía que moverme a pie. Entonces, por eso me convenía mejor
pegar los flyers en residenciales Claro, porque sí. la ubicación me quedaba más céntrica, así me tenía que caminar menos. Pero entonces después cuando la demanda fue subiendo, empecé a tener ubicaciones diferentes. Y entonces la cosa se empezó a poner, ahí bueno, tuve esa necesidad de decir, bueno, tengo que enfocarme porque una parte importante del negocio cuando tú te mueves de una casa a otra es el medio de transporte. Entonces yo sabía ya que mi primera inversión en ese momento de ese negocio iba a ser un medio de transporte. Entonces ahí compré mi primer vehículo y ya entonces lo que hice fue que a medida que iba avanzando el tiempo iba organizando las ubicaciones. Claro. Un día iba a un sector, me enfocaba, trataba de darle el servicio a los padres. ¿Puedo darla estos 2 días aquí? Sí, si no había problema, entonces iba. Si no, bueno. Pero trataba de ir seccionando las zonas de ubicaciones para, ¿verdad? Con el tema del tiempo, manejar muchísimo. Claro, optimizar el tiempo. Y el transporte también. Correcto. Y mira qué bueno lo que tú mencionas, porque muchas veces los emprendedores tienen muchas excusas de por qué no arrancan. Ay, que no tengo vehículo. Pero miren cómo sacó de abajo. No tengo el vehículo, pues entonces vamos a empezar en la zona cercana, pero vamos a empezar, que es lo importante. Sí, claro. Yo recuerdo una de esas anécdotas era en la zona, yo recuerdo que daba una clase por cerca de la embajada. Esa zona por ahí no estaba tan urbanizada como está ahora. Entonces la entrada te quedaba en la República de Colombia, pero el residencial estaba en la jungla atrás. Entonces había que caminar mucho. Pero yo recuerdo que cuando yo me desmontaba de la guagua pública, me dejaba literalmente en un dealer, en la esquina de un dealer. Cada vez que yo Era caminaba, una señal. veía los carros. Veía los La carros señal, y la yo decía, necesito eso. Y ahí es donde entra esto del libro del secreto, de la ley de atracción. Ay, ya. Yo atraía esos carros todos los días. Yo decía, ese es el que yo quiero hoy. Y cuando yo veía que entraba un carro nuevo, yo decía, wow, entró un carro nuevo. Pero yo sigo a pie caminando. Ay, buenísimo. Y entonces, ok, ya tú tenías ese primer negocio, empezó a correr, qué bueno que nos explicaste ese detalle. ¿Cómo tú empiezas entonces con un segundo negocio que involucras dentro de toda esa nube de la música? Yo siempre, mis días eran súper diversificados. En la mañana yo era profe de colegios. En la tarde, profe de niños de clases particulares. Y en la noche, entonces, hacía el switch a músico. Entonces, empecé a tocar mucho en bares y restaurantes con bandas. Y yo veía que siempre había alguien que llevaba ese sonido para conectar a las bandas. Y yo decía, pero ven acá, yo puedo tocar en un bar con una banda y a la vez proporcionar el servicio de sonido. Y ahí tengo 2 entradas. Claro. Entonces, cuando iba tocando, lo que me generaba de ingresos de una fiesta o algo que tocaba, iba comprando un micrófono, un cable, algo que fuera esa pequeña inversión y haciéndolo. Entonces un día, cuando ya sentí que estaba preparado, que no fue fácil, porque entonces en ese momento yo tenía ya mi vehículo, pero yo estaba solo. Cuando me tocaba tocar y poner sonido, tenía que llegar yo primero que todo el mundo, montarlo yo, la bocina, ustedes saben, y ponerme ahí para que te llegaran. Cuando se acabara la fiesta, Yo mismo. hacer lo mismo, recoger todo y volver a hacerlo. Pero siempre con la pasión de que en eso iba a ser un momentáneo, eso no va a ser, iba a ser para toda la vida. Si no me organizaba financieramente ni a nivel de disciplina de mi negocio, podía estar haciendo lo mismo hoy. Pero si hubo un norte, que fue el que me propuse, de que bueno, esto va a crecer y va a haber empleados y va a haber colaboradores y técnicos que me van a ayudar a esto no va a ser siempre. Porque yo sabía que mi espalda no iba a aguantar tampoco siempre. Bueno, y qué bueno que hablas de las finanzas, Gabriel. ¿Cómo tú te organizaste financieramente para poder manejar esos 2 negocios al mismo tiempo? Muy bien, yo no soy ningún coach de finanzas ni nada de eso, pero utilicé algo que me imagino que en alguno de esos libros lo dice. Uno a veces emplea técnicas que van diciendo que uno no sabe. Una de esas técnicas era, como ya había un primer emprendimiento, con esos ingresos que salían de ese primer emprendimiento, yo inyectaba capital al otro negocio. Entonces, financieramente, tú ibas a tener que estar bien estable
porque si te descuidaba de este, entonces no podía inyectarle al otro. Claro. Y entonces la balanza se iba a desequilibrar inmediatamente. Yo lo que hacía era, veía cuál era la ganancia de aquí y 1% de la ganancia iban a la inversión del segundo negocio. Y así fue que pude ir encaminándolo los dos, porque fíjense, el costo de producción de una empresa de sonido es mucho más caro, más elevado que una de clases particulares. Claro. Porque la materia prima de clases particulares son un vehículo, los libros, los instrumentos, mientras que en un negocio de producción, equipos, sonido, luces, transporte, tú te puedes mover con una guitarra en un motor, pero tú no puedes mover un equipo de sonido en un motor. Exacto. Entonces, el costo de producción, yo sabía cuando me llegó la idea que iba a ser mucho más alto. Y de la forma que yo podía hacerlo sin descapitalizarme, sin hacer tanto lío, era cogiéndola. Eso sí hacía que tuviera que trabajar mucho más aquí para tener ingresos y poder inyectarle aquí. No sé cómo se llama eso en la finanza realmente, pero una técnica me funcionó mucho. Sí, con inversión propia. Algo que valoro mucho de cómo lo hiciste, es que tú casi puedes ser coach financiero, es que hay que estar organizado y saber que de eso que tú generas, tú necesitas seguir inyectándole al negocio. Que algo que yo le digo mucho a los emprendedores es que el negocio te va gritando. A veces queremos hacer todas las inversiones desde el minuto cero y ni siquiera es necesario. Pues cuando el cliente te pide, mira, y tú no tienes 3 micrófonos, y tú dices, concho, le tengo 2 nada más. Ya tú sabes que la próxima inversión que tienes que hacer es en un tercer micrófono. Pero tú necesitas organizarte financieramente para tener un presupuesto e ir armándolo y también poder ser cada vez más competitivo. Porque pasa con la música que mientras más equipo tú tienes, más clientes tú puedes captar, porque uno te pide una cosa y otra Hay que cosa. saber, claro, que no todo lo que tú vas a invertir necesariamente es una inversión para sacarle dinero. Muchas veces la inversión es para mejorar tu logística. Claro. Por ejemplo, cuando tú compras un vehículo, muchas veces ese vehículo lo que te va a ayudar es a que ese sonido o ese equipo de producción que tú tengas llegue más rápido a un destino. Entonces, no necesariamente ese vehículo te está generando inmediatamente un ingreso. Entonces, hay muchas veces que hay que también tener la mente consciente de que las inversiones no necesariamente son como que compré una bocina y ahí me voy a sacar dinero. Eso es algo que los emprendedores tienen que tener claro a la hora de invertir. Es que no necesariamente porque tú compres un producto es necesario que ese producto tú le vas a generar ingreso inmediatamente. Pero sí hay productos que tú lo adquieres para mejorar tu logística, que te va a ayudar a dar un mejor servicio, y eso sí es lo que va después a generar mejor calidad en tu empresa, en tu emprendimiento, y poder tener mejores ingresos. Excelente. Y tú sabes, Fonchi, que nos gustaría saber, así que yo entiendo que a todos los emprendedores les interesa, cómo tú organizas el tiempo para poder dedicar, que haya un equilibrio entre los dos negocios que tú tienes y tu vida personal también, que tú tengas ese tiempo de descanso, de disfrutar, de ocio. Cuéntanos ahí cómo tú lo haces. Mira, la vida al principio, como lo decía, emprender no va a ser fácil, es una tarea de dedicarse 100%. Pero cuando tú tienes una decisión, que toma una meta clara, no va a importar lo que venga, tú vas a ser firme en eso. En mi caso, yo tenía que, como dije al principio, primero, para impulsar el profe Gaby, yo debía de dar clases en varios sitios. ¿Por qué? Porque así yo tenía mayor alcance. Claro. Si yo decía, O sea, tú dices clase en colegio. clase en colegio, Exacto. yo necesitaba que la gente me viera. La exposición era lo primero que yo necesitaba. Y obviamente, saber qué colegio elegí. También trabajé un tiempo para el Ministerio de Educación, o sea, trabajé en escuela, y eso me ayudó a ver, ¿verdad?, la balanza que había en los dos sistemas que había, que hay en el privado y en el público. Entonces, yo necesitaba exponerme en un colegio grande, porque tenía más exposición. En ese momento yo trabajaba, señor, entre colegios. Entonces, yo lo que hacía era que me dividía 2 días en un colegio, 2 días en otro colegio y 2 días en un colegio. Y si había que ir los sábados a un espacio de esas clases extracurriculares que daba un colegio para exponerme, ahí estaba yo. Si venía un campamento de verano, pensaba, no había descanso porque se acababa la clase y ya yo tenía que ir mercadeándome en los campamentos. Igualmente, en diciembre, si venía otra oportunidad, ustedes saben que ahora hacen campamento
hasta por los feriados de los lunes. Hacen un campamento. Entonces yo sabía que ese era lo primero que yo necesitaba, la exposición. Después, cuando empecé ya a darme a conocer con las personas, sobre todo en este negocio funciona, ¿a cuál es el público que yo me dirijo en el Profe Gaby? Son los padres, porque son los padres los que pagan por sus hijos. Entonces, es un negocio muy delicado también, porque tú trabajas con el tesoro de los padres, que son sus hijos. Y tiene que haber un resultado, porque entonces el resultado mío era satisfacción para los padres y los niños. Y para mí también, que era lo principal. Después entonces yo empecé a dar las clases, pero entonces ya yo tenía 4 colegios dando clases en la tarde. Era difícil sacar tiempo. O sea, cuando llegaba el domingo o el sábado, yo lo que quería era dormir o descansar. Pero lo que fui haciendo es cómo iba diversificándome. Entonces, a medida que ya fui haciendo la exposición, fui ya bajando de colegio. En vez de trabajar en 4, ya estaba en 3, en 2, y empecé ya, la marca empezó a fluir sola. Y ahí entonces yo dije, pero yo no puedo quedarme siempre yo. Tengo que diversificar los servicios. Y ahí empecé a contratar amigos que eran profesores de música para que también impartieran clase conmigo. Y así yo seguía dando el servicio y entonces tengo menos horas de trabajo, lo que me ayudó a impulsar al segundo negocio. Claro. Que era, ahí viene entonces la pela de la noche. Porque fíjense, cuando yo daba clase en la mañana, después clase en la tarde, y en la noche tenía que convertirme, ¿verdad?, en músico y también en técnico para cargar la bocina y todo eso. Pero entonces, al diversificar y tener más maestros, tener menos horas de clase en las tardes, ya podía dedicarme más al negocio en la noche. Entonces, yo mismo empezaba al principio llevándolo yo, como le dije, y luego entonces contraté técnicos, cuando ya pude impulsar, ¿verdad?, esa parte en el negocio. Y ahí entonces, como la gente me conocía como músico, la misma exposición que me funcionó con el Profe Gaby, me funcionó también con Boombox. Porque pude, entonces, como tocaba con mucha gente, ya la gente sabía que yo tocaba, decían, pero Gabriel toca, pero también tiene una empresa de sonido. Entonces, la exposición fue lo que más me ayudó en ese primer gran salto que yo quise dar, tanto en el primer emprendimiento como en el segundo. Ya después, entonces, en los sonidos, con Boombox, lo que hacíamos era que ya los técnicos se organizan la ruta. Por ejemplo, un día hay 3 eventos, ya hay un vehículo que sale un técnico, los riega en los 3 lugares, y cuando se acaba, terminó uno primero, ya se lo recoge aquí, luego recoge el otro y el otro. Mientras que yo puedo estar en mi casa. Claro. O puedo estar tocando en uno de los 3. Y el negocio Excelente. sigue creciendo. Wow. Entonces, vamos a resumir eso en 3 pasos, yo diría. El primero, guayar la yuca. Hay una etapa que es de guayar la yuca para tú validar tu negocio, ver cómo funciona e ir construyendo esa estructura. Después, el segundo paso es buscar la rentabilidad. Como vamos a bajarle a los colegios, porque ahora vamos a dedicarnos a lo que queremos, a la parte estratégica del negocio. Y entonces, lo tercero, buscar personal para aumentar esa capacidad y poder cubrir mucho más y hacer crecer el negocio. Algo que tienen que tener claro los emprendedores es que cuando empiezo a diversificar o a asignar funciones, tu negocio crece porque sí. Muchas veces como emprendedor, como hemos venido nosotros mismos de abajo, que hemos agarrado todo, que somos los que le damos el valor a la cosa, siempre tenemos ese miedo de poder asignarle a los demás. Mira, tú de ahora en adelante te vas a encargar de organizar los cables. Tenemos que salir de eso. Eso casi es una zona de confort. Porque entendemos que solamente somos nosotros los únicos que podemos hacer que el negocio funcione. Y no es así. Las grandes empresas, ustedes pueden buscar el nivel de empleados que hay o de colaboradores que ya tiene una empresa. Y han crecido por eso. Las empresas son grandes porque tienen muchos colaboradores. Excelentísimo consejo. Sí, y Gabriel mencionaba algo muy importante ahorita. Era quién es mi cliente. En el caso de Gabriel, los clientes en el Profe Gaby son los padres. No siempre el cliente es el consumidor del producto o servicio que estás ofertando. Entonces los emprendedores tienen que tener en cuenta que la estrategia va dirigida a quien tiene el poder de compra, al cliente, que en este caso son los padres. Correcto, los contenidos, perdón, que iba a decir. Los contenidos también en las redes sociales van dirigidos a los padres. Exacto. Porque los niños no van a entrar. Si tú lo publicas y ellos lo ven,
los niños no pueden ver, pero quien está viendo las redes para buscar cosas para sus hijos son los padres. Entonces, Exactamente. el mercado meta mío siempre con el profe Gaby fueron los padres. Entonces, importante es reconocer, como tú decías, Noeli, quiénes son mis clientes, porque no todo el mundo te va a comprar ese producto que tú tienes, no a todo el mundo le va a interesar ese producto. Por ejemplo, el adolescente muchas veces o el joven quiere clases, pero probablemente no pueda tomarla porque no está generando ingresos, Ujú. pero sí el papá puede pagarle la clase. Entonces, siempre, en mi caso, el mercado meta son los padres. Exacto. Y yendo por esa misma línea de clientes, Gabriel, ¿te ha pasado que un cliente de un negocio también te compra en el otro negocio? Sí. Como decía ahorita, mi nombre grande, la lluvia de ideas, era música. Entonces, muchas veces, o me relacionan, muchas veces me dicen en la calle, ¡el profe Gaby! Que es importante esto, hablarlo, porque llegó un momento donde yo dije, pero si yo quiero que mi marca funcione sin ser yo el profe Gaby, la gente, el riesgo que al principio, cuando yo le puse el nombre, que para mí era muy comercial, y entonces me di cuenta que empecé a centralizarme, me centralizaba mucho con la marca. El profe Gaby era yo y la gente quería que fuera yo que diera la Tú clase. eres la marca, Y tú yo eres era el la marca. producto. Entonces llegó un momento dentro de lo que hablábamos ahorita, de esas necesidades de cambio, y una de esas que yo exponía en mis ideas era descentralizarme de la marca. Y yo estaba dispuesto a que si había que cambiarte el nombre para salirme yo, pues había que hacerlo. O sea, salirte de esa zona de confort porque algo te funcionó en un principio, pero tú viste que hay otra necesidad, es válido también que tú apliques nuevos cambios, porque el mercado va cambiando continuamente, continuamente. Y obviamente yo no voy a estar vivo todo el tiempo. iPhone no se llama Steve Jobs, Exacto. ¿entiendes? Y eso. Y una pregunta, que esta la tienen muchísimos emprendedores y no me puedo ir sin que tú me respondas esto. Tú, si pudieras volver hacia atrás, ¿tú hubieras empezado los dos negocios a la vez? No, empezaría un negocio a la vez, porque puedo enfocarme más y verlo. Tiempo como para, es como cuando tú cocinas algo, que tú pones la olla, echa el agua, la calientas, así mismo tú necesitas observar el negocio. Muchas veces las necesidades nos dan muchas ideas, pero en ese momento donde tenemos muchas ideas, debemos de fomentar en una de las ideas. O si esa idea me puede aportar a una idea principal que yo tenga, pero uno necesita enfocarse primero en una primera idea. Porque primero, tú necesitas bajar tu nivel de ansiedad. Eso es lo primero. Segundo, tú necesitas enfocarte en algo que si va a llegar otra idea o otro negocio, te va a impulsar. Muchas veces, como dicen que la necesidad es la madre de la creatividad, nos llegan muchas ideas y decimos, ay, quiero vender ropa, quiero vender cosméticos, quiero vender flores, quiero vender todo eso. Pero cuando entonces no organizo y solamente dejo entrar la necesidad con la creatividad y no la organizo, entonces por eso es que muchos, ustedes dicen, ay, pero no funcionó, ay, pero le invertí $1,000,000, pero no funcionó. ¿Por qué? Porque no centralicé una idea. Y eso es lo que pasa muchas veces. Así que a los emprendedores que nos están viendo, les recomiendo eso. Una idea a la vez. Centralizar, en mi caso, centralizar una idea, emplearla, darle seguimientos, muchos seguimientos, como decía Patricia, y como yo le conté, no fue fácil, pero siempre firme. Me encantó ese consejo porque está muy alineado con lo que Noel y yo le decimos a los emprendedores. Así mismo. Una a la vez, porque imagínate como tú decías de cocinar, si tú estás aprendiendo a cocinar, estás aprendiendo y tú quieres cocinar el arroz, las habichuelas y la carne al mismo tiempo, alguna se te va a quemar. Entonces vamos a cocinar el arroz, que se cocine bien. Ya cuando el arroz quede listo, si tú estás empezando, que ya viste que funciona, vamos con lo siguiente y así vamos creciendo. Claro que sí. Gabriel, muchísimas gracias por todos esos consejos tan acertados, de tanto aprendizaje para nosotras también y para las personas que nos ven o nos escuchan. Cuéntanos, Gabriel, ¿dónde te podemos encontrar en redes sociales? Me pueden seguir en el profe Gaby, así mismo, con Y al final, y Boombox en Instagram. Boombox, BUMBOX. Bien, yo creo que de este episodio podemos resumir que es posible emprender dos negocios, pero no al mismo tiempo.
Tomo una idea, la desarrollo, dejo esa idea estable y busco otra idea de negocio relacionada a esa idea que ya está estable y comienzo a desarrollarla. Si puedo, apoyo financieramente esta segunda idea de esta primera para no descapitalizarme, ¿verdad? Tengo esas finanzas bien saludables. Entonces, a esta segunda le doy el mismo tratamiento, la estabilizo y a lo mejor puedo tener otra tercera. Nadie sabe. Excelente. Y gracias a Gabriel, el profe Gaby, que vino aquí a iluminarnos con su trayectoria para que vean que no solamente lo que nosotras decimos, sino que hay casos reales. Y te esperamos en un próximo episodio. Así es, ojalá que sí. Y nos vemos en un próximo episodio de Tu Dosis de Estamina. Bye, bye.